Hoy vengo a conocer un poco más y a que conozcáis a Daniel Martínez, entrenador personal. Hoy conoceremos también el trabajo que se hace en su centro de entrenamiento y también algo más de este mundo del ejercicio físico y del entrenamiento personal. Hoy conoceremos algo más de este apasionante mundo de la actividad física, cómo se trabaja y cómo nos influye. Hoy tenemos a una voz autorizada, Daniel Martínez, entrenador personal. Hoy estamos aquí para entrevistar en este podcast a Daniel Martínez, entrenador personal en Medina Sidonia, en Cádiz. Y lo hacemos porque es nuestro amigo, es mi amigo, este es mi centro de entrenamiento desde hace ya 7 años. Y bueno, siempre nos gusta rodearnos de los mejores y Daniel en su ámbito, en su profesión, es de los mejores. No sé si decirte bienvenido porque, claro, estamos en tu casa, pero bueno, ¿qué tal, Dani? Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Ante todo, es un placer esta entrevista, ¿no? Y que cuentes conmigo para tu canal, para tus podcasts. Gracias también por lo de los mejores, pero bueno, creo que todavía nos queda mucho recorrido para llegar ahí, pero creo que estamos en el camino correcto. Bueno, para quien no te conozca, esta es una oportunidad de darte a conocer un poco más. ¿Quién es Daniel Martínez o Dani Martínez? Bueno, pues permíteme, nunca me ha gustado el yoísmo o el egoísmo, ¿vale? A día de hoy, Daniel Martínez, está claro que soy yo, pero Daniel Martínez a día de hoy es un equipo de educadores físicos deportivos, ¿vale? Cualificados, y una compañera fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, Daniel Martínez a día de hoy, Daniel Martínez Centro de Entrenamiento y Fisioterapia, es un equipo de educadores físicos deportivos y fisioterapeutas, ¿vale? Bueno, háblanos un poco de ti, tu formación y el camino que has recorrido hasta llegar aquí a montar este centro de entrenamiento. Bueno, pues te puedo decir que mi formación quizá comenzó en el instituto. Tengo una carta recomendada de un profesor de educación física. Quizá puedo decir que era el pelota del profesor de educación física, ¿vale? Y me gustaba tanto que, bueno, insistía mucho, preguntaba mucho. Y a raíz de ahí, pues el profesor le mandó una carta a mi padre que tengo en mi cuarto de recuerdo, de que veía que ahí había algo en mí. Y a raíz de ahí, pues sí que empezó mi formación, ¿vale? Luego, pues lógicamente accedí a la universidad, posgrados, ¿vale? Carrera que ya conocemos todo el mundo, ¿no? Que está ahora muy de moda, el grado de Ciencias de la Actividad Física. Bueno, y a día de hoy, 2025, creo que todavía pues estoy en formación continua, ¿vale? Entonces, por ahí creo que te puedo un poquito, ¿no? Y en la práctica, ¿cómo comienza? En la práctica, ¿cómo comienza? ¿Cómo te hace con el contacto con la gente cuando comienzas a tratar con clientes, digamos? ¿Cómo es el comienzo? ¿Fue difícil, fácil? ¿Te gustó? Bueno, desde siempre me ha gustado todo lo relacionado con la actividad física, con la educación física. Yo te digo que desde pequeño, por eso he comentado esa pequeña anécdota, ¿no? Porque creo que estaba en mí, eso es algo que me gustaba, el ejercicio, el deporte en general. ¿Cómo comenzó todo? Pues bueno, comenzó todo cuando volví a Medina, después de estudiar. Y como son las cosas, pues aquí había un gimnasio, ¿vale? En el pueblo, y gracias a un primo mío que le comentó, mira, mi primo ha estudiado, tal, está por aquí en Medina, y a raíz de ahí, pues contactó con el dueño del gimnasio y nos pusimos en contacto, empecé a trabajar. La metodología o la mentalidad del gimnasio antaño era de burradas, ¿no? Hizo mucho daño a Arnold Schwarzenegger, ¿no? De hecho hay rutina en su nombre. Y bueno, empecé allí, fue un camino bonito pero duro, durante 3 años, en el año 2015, ¿vale? Casi 3 años, hasta el año 2018. Disfruté mucho porque empecé a darme a conocer, pude, digamos, expresar mis conocimientos, mis herramientas hacia las personas, ¿no? No solo el típico
entrenamiento de hipertrofia, sino ya fui adaptándome a las necesidades de las personas, le hice ver desde ese momento que era muy difícil en el pueblo, ¿no? Que todo el mundo tenía cabida en la actividad física, en el ejercicio físico. Fui adaptándome educando a ciertas personas en, mira, pues te viene bien esto, deberías hacer esto. A raíz de ahí, el boca a boca en el pueblo, pues mira, pues hay un chaval, ¿qué tal? Me traje a su primo, su hermana, su amigo. Empecé allí a entrenar a diferentes personas de toda índole, ¿no? Mayores, opositores, corredores, embarazadas, ¿vale? Era lo mejor, ¿no? Pero era un poco lo que había y la gente empezó a ver que todo el mundo podía entrenar y que todo el mundo podía realizar ejercicio físico. Estos 3 años, pues ya te digo, fueron duros, pero bonitos a la vez. Los recuerdo como quizá el punto de inflexión. Ahí estuve un poco perdido a veces de decir, hostia, he estudiado mucho y a nivel, ¿no?, económico era prácticamente bajísimo. Trabajaba mucho, me dedicaba mucho a las personas, pero pensaba, hostia, si quiero llegar a donde quiero llegar, a mi sueño, a construir algo, tengo que trabajar, darme a conocer. Y nada, estuve ahí un año perdido, trabajando en lo mismo y me puse a opositar. Pero al final, a través de un cliente, bueno, de una persona, de un centro de entrenamiento del puerto de Santa María, de Fidias, ¿vale? Creo que para mí de los mejores, pues conozco a varios profesores y nada, llevé un hombre de Medina y a raíz de ahí pues le dijeron que había un chaval en Medina, en este caso le hablaron de mí, de que le podía ayudar en su patología y demás, un hombre que vive en un campo de por aquí de Medina y a raíz de ahí se pusieron en contacto conmigo, mira, te vamos a derivar a un hombre que está aquí, que es de mediación, le hemos hablado de ti, pim, pim. Y empecé a ver ahí como el entrenamiento personal, ¿no? Construido, digamos, pues empecé en ese campo, en una finca, fue como un punto de inflexión y empecé a vender eso. Y varias personas pues me lo empezaron a comprar y empecé a ir de casa en casa, te puedo hablar del año 2017, casi 2018. Cogí mi coche y me plantaba pues de casa en casa, seguía en ese gimnasio y dije, pues este es mi camino. Dejé un poco, entre comillas, las oposiciones las terminé haciendo, pero las suspendí y dije, pues por aquí, voy a lo que quiero, de verdad. Hablé con un familiar, me dejaron una propiedad privada, porque tampoco en Medina había mercado sobre esto, no me quería arriesgar, una inversión. Y dije, mira, lo voy a intentar. Y nada, 2018, ya creo que todo el mundo conoce un poquito los inicios, empecé en un garaje, ¿vale? Fue bien la idea, se ha trabajado mucho, se ha sufrido mucho, pero siempre he hecho lo que me ha gustado. 2020, cogí mi primer local en sí, ¿no? Monté, vino el COVID, incertidumbre, y dije, hostia, ¿y ahora qué? Bueno, salimos de esa, hicimos entrenamiento que ahora está tan de moda también, online, ¿no? Y nada, pues a raíz de ahí empezamos a trabajar, 2021, vino ya Paco, ¿no?, que de hoy también todo el mundo creo que lo conoce en el centro de entrenamiento. 2022, vino Nico, 2023, ¿vale? Han pasado también otros compañeros por aquí. Empezamos a ver otra idea de crecer, montamos una segunda sala de entrenamiento, ¿vale? Seguimos creciendo, más compañeros. 2024, vino Mario y nada, a 2025, pues aquí estamos, ¿vale? Vino también Sara, 2024, aquí estamos, en centro de entrenamiento y fisioterapia. Y no sé si me he enrollado mucho, me he explayado mucho, pero bueno, ese ha sido el camino, ¿vale? Es tu trayectoria. ¿Algún consejo para quienes estén en la situación que tú estuviste? Porque imagino que esto tiene que ver con la ilusión por un lado, pero por otro lado es emprendimiento y eso puede dar miedo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y qué consejo podría trasladar a gente que esté en la misma situación, ya sea del ámbito del entrenamiento o de otros ámbitos? Bueno, es verdad que la ilusión siempre está y a día de hoy está, ¿no? Si yo no tuviera ilusión, me preocuparía y
me plantearía si sigue mereciendo la pena. Pero a día de hoy la ilusión sigue estando, ¿vale? Como bien dice, el miedo también sigue estando porque no deja de ser un negocio, que un negocio ya sabemos que, aunque a día de hoy afortunadamente estamos trabajando bien y vaya bien, no deja de ser una incertidumbre. Pero bueno, creo que es como todo en la vida, todas las personas tenemos miedo ante algo. ¿Que es fácil emprender? No. Pero, bueno, si quieres, pues puedes. Lo que pasa es que hay que saber y hay que vivir una realidad de que hay que trabajar, hay que lucharlo, que va a estar el miedo siempre, pero tienes que saber gestionarlo y saber gestionar un poquito tus emociones, las dudas que te invada un poquito pues tu negocio, ¿no? El día a día. Pero creo que habiendo ilusión, habiendo pasión y habiendo sacrificio y trabajo, al final creo que supera un poquito a incluso los miedos que uno pueda tener. Así que, bueno, hay que intentarlo, hay que lucharlo y hay que trabajarlo. ¿Qué es lo que ofrece tu centro de entrenamiento que te destaque, digamos? ¿Qué es lo que, cuál es la oferta y qué es lo que tú crees que te hace diferente a los demás? No sé si diferente. Tenemos muy claro, creo que mi equipo respalda la idea, ¿no? De que al final esto es muy importante, el contexto. ¿Qué es el contexto? Pues cada persona es un mundo, es algo que se escucha en el día a día. No es que cada persona es un mundo, sí, pero después no lo aplicamos. Cada persona es diferente, cada persona tiene unos ritmos de vida diferentes, unos trabajos diferentes, una familia diferente, unas creencias diferentes. Entonces nosotros entendemos al ser humano desde ahí, desde un sistema dinámico complejo, ¿vale? Es decir, desde la complejidad. Y a raíz de ahí encaramos nuestra filosofía de entrenamiento, ¿no? De adaptarnos a las necesidades de las personas. Y bueno, creo, no sé si hay diferencia, ¿no? En nuestra metodología, en nuestra forma de trabajar, en lo que aplicamos, y a día de hoy es como seguimos trabajando, adaptándonos a las necesidades de las personas y no que la persona se tenga que adaptar a lo que nosotros propongamos. No lo vemos así, lo vemos al contrario. Los ejercicios o los movimientos están para adaptarlos a las personas, a sus necesidades, y no al contrario. No se tienen que adaptar las personas a lo que tú propongas, porque eso no tiene ningún sentido. Nosotros lo vemos así. Es un poco como nosotros la perspectiva de la salud o del ejercicio físico. Sí, después de lo que es el entrenamiento físico, digamos, habitual o como es conocido, hacéis mucho hincapié en el tema de la salud, ¿no? Tenéis también mucho trabajo en ese ámbito, ¿no? Sí, la verdad es que, ya te digo, el entrenamiento de salud, pero me refiero que trabajáis diferentes aspectos, ¿no? Sí, es que nosotros entendemos, te digo, la actividad física y la salud así, adaptada a las personas, llamémoslo salud al final, es todo. Tú vienes aquí, ¿por qué? En esta etapa de tu vida, bueno, han cambiado cosas, pero cuando tú empezaste, ¿no? Era para correr, ¿no? Y tú has visto en todo este tiempo que se han adaptado los entrenamientos a tus necesidades, ¿no? A lo que tú también buscabas. Y tú buscabas en este caso un poco de rendimiento, de no lesionarte en las carreras o de terminar muscularmente bien las carreras, ¿no? Pero al final engloba salud. ¿Salud qué es para nosotros? Pues entrenar bien, con tu dosis adecuada. No por entrenar más o por cansarte más quiere decir que las hayas hecho mejor. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra y nosotros lo vemos así. Vemos la salud desde ese zoom o desde ese, ¿no? Complejidad. No sé si te he respondido tu pregunta, pero... Sí, bueno, sí. Lo que me venía a referir es que sé que tenéis apartado para personas que tienen dolencias físicas, claro. Sí, puede ser crónicas, temporales, también para embarazadas y demás. Exacto, al final hay varios perfiles y nosotros trabajamos desde ahí, desde el dolor, desde la readaptación de lesiones, desde el embarazo, desde mini grupos reducidos, ¿vale? Grupos de carrera, grupos de bici, al final lo enfocamos así en la individualización de dolor persistente, lesión, ¿vale? ¿Qué queremos a día de hoy? Pues queremos poco a poco crear áreas de entrenamiento donde cada entrenador pues se dedique a cierta área, ¿vale? Y no sé si es la palabra correcta porque tampoco creo que nadie sea ni especialista ni experto, pero como que cada uno lleve un área en el centro, ¿vale? Y se especialice un poco más en esa área. Me consta que hay lista de espera para entrar en el centro,
entrenamiento, a tratar lecciones y demás, ¿es cierto? Afortunadamente sí, y a día de hoy sigue habiéndola, ¿vale? La gente viene a buscarnos un poco por, como tú has dicho, no sé si esa diferencia o esa necesidad, un poco donde yo enfoqué todo ese sueño desde 2015, ¿no? A que la gente viniera a buscarnos por algo en concreto, por una necesidad, y a día de hoy se cumple, hay lista de espera, y ¿qué te puedo decir? Afortunado de que la gente siga viniendo, de que existe esa lista de espera y que cuando tú contactes con esa persona a los 3-4 meses hay gente que te ha estado esperando y ha empezado a entrenar, pues es un privilegio. ¿Cómo gestiona todo ese movimiento de cuando llega una persona, hay una entrevista, hay una lista de espera, pero qué opciones le da? ¿Cómo se gestiona eso en el centro? Porque eso tiene un trabajo. ¿Entiendes? Claro que lo tiene. Eso es un trabajo de gestión que nadie ve, ¿verdad? Pues nuestro protocolo es el siguiente. La persona se pone en contacto con nosotros, nos ponemos en contacto con ella, le damos una cita para una entrevista personal, ¿vale? A raíz de ahí sacamos su famoso contexto, ¿no? Que nos acompaña siempre, estudiamos su perfil, patología, disponibilidad, necesidades, ¿vale? A raíz de ahí metemos una lista de espera. Pues nosotros tenemos unos parámetros, hechos unas cosas, ¿no? Nuestras de equipo. Cuando, por ejemplo, surge la disponibilidad para esa persona, por todas las circunstancias que se tengan que dar, ¿no? Por horarios, por entrenador, ¿no? Que esté más cualificado para llevar esa necesidad, pues nos ponemos en contacto y a raíz de ahí pues empieza el camino del entrenamiento, ¿vale? Más o menos cómo lo solemos hacer, pero siempre hay un trabajo previo, ¿vale? De estructura del trabajo, se lo presentamos al paciente a través de un mensaje y mira, pues este va a ser tu entrenador, tus horas, tal, no sé qué, y hemos pensado esto. Y ya después el paciente, pues cuando empieza aquí, recibe toda la educación necesaria de su proceso, de cómo vamos a trabajar con él o con ella, ¿vale? Que detrás de un ejercicio hay, o de una hora de entrenamiento, hay mucho trabajo. ¿Y qué le dirías a quien se inicia en el entrenamiento personal, quien quiere o tiene dudas para buscar un entrenador personal? ¿Qué le diría? ¿Qué le puede aportar? Bueno, yo hablaría siempre desde mi perspectiva, que ni es la mejor ni la peor, es la mía. Al final, el ejercicio es como una pastilla. Cuando a ti el médico te recomienda una pastilla, te da una dosis, ¿verdad? Te dice, te tienes que tomar 1 gramo de tal. Entonces, el ejercicio físico es lo mismo. Te tienes que poner en manos de profesionales que sepan adaptarte tu dosis adecuada, ¿vale? Y ahí crearás las adaptaciones anatómicas, fisiológicas necesarias para tener un progreso correcto, ¿vale? Ese es el consejo que yo le doy a toda persona. Es decir, tú eres tal y estás aquí y necesitas esta dosis, vamos a seguir este proceso según tu contexto. Lo que vemos, hay 3 factores interdependientes entre sí que no debemos obviar, que es nutrición, descanso, ejercicio. Hay otros, pero estos son fundamentales, interdependientes entre sí, y cada persona necesita su dosis adecuada. No vale, como te he dicho, yo me inicie y termine reventado mi primera sesión, mi segunda y mi tercera, porque ahí no voy a conseguir adaptaciones buenas. Lo que voy a conseguir es todo lo contrario. Es seguramente, que no lo sé, una lesión depende de muchas cosas, pero lesionarme y es algo que no va a ser sostenible en el tiempo, ¿vale? Exponerte constantemente a esfuerzos fuertes, prolongados, bueno, y sin que sea tu dosis necesaria, porque si no es tu dosis necesaria, vuelvo a insistir, es como si te medicas por encima de lo que te ha recomendado el médico, y todos conocemos eso como una sobredosis, ¿no? De pastillas o de medicamentos. Pues el entrenamiento es igual. Si yo no tengo mi dosis adecuada, sobreentrenamiento, ¿a qué me lleva? A lesionarme. ¿A qué me lleva una sobredosis de pastillas? Pues todo el mundo también lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una metáfora que puede servir, ¿no? Sí, yo creo que esta respuesta responde un poco también a la siguiente pregunta, que alguien dijo hace poco que cansar no es entrenar a la gente. Sí, yo creo que responde un poco, es cierto, ¿verdad? Eso es verdad, que nosotros lo pensamos así. Porque yo te canse a ti, estoy consiguiendo beneficios en curro. Pues nosotros pensamos que no. Al final, el entrenamiento es muy complejo, no es solo mandar ciertos ejercicios, vuelvo a repetir, nosotros lo vemos así, ¿vale?
Y por el hecho de que alguien salga súper cansado, quiere decir que ha entrenado bien, el más siempre es mejor. Pues nosotros creemos que no, que el más no siempre es mejor. Vuelvo a repetir, dosis adecuada a cada persona, ¿vale? Sabiendo su contexto, conociendo a la persona, sabiendo en qué trabaja, qué come, cómo no come, qué piensa, cómo descansa, qué hace, qué no hace, ¿vale? Entonces, yo te puedo cansar en 5 minutos si quieres. Te puedo decir, Curro. Y es verdad, doy fe. Te puedo decir, Curro, hazme esto, ¿vale? Pero quizás eso es lo mejor para ti. Pues no, ¿vale? Lo he escuchado, bueno, en estos días algo que ya pusiste en práctica, y además lo has dicho antes, del entrenamiento, digamos, online, y que has abierto de nuevo una oferta. Cuéntame un poco, cuenta a los oyentes. Sí, es algo que, como te digo, a día de hoy somos un equipo. A mí me gusta mucho escuchar a mi equipo. De hecho, aprendo cada día de cada uno de ellos. Desde Paco, Nico, Mario, Juan Fran, nuestro compañero Héctor, que es verdad que es un compañero que está estudiando el grado de acondicionamiento físico y nos está ayudando mucho, que no, ¿vale? Pero de cada uno de ellos aprendo todos los días. Si quieres, aprendes de alguien algo nuevo, ¿no? Y a mí me gusta escucharlos y fue una idea principalmente de Nico y de Paco, de cómo estamos de trabajo hasta arriba, entonces en sala no estamos teniendo disponibilidad, pues ellos abrieron la posibilidad de intentar el entrenamiento semipresencial, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues muy parecido, no es igual, pero a nivel de entrevista es igual, entrevistamos a la persona, ¿vale? Nos adaptamos a sus circunstancias, donde quiera entrenar, en casa, en un gimnasio, ¿vale? Y le mandamos entrenamientos con vídeos hechos por nosotros, educativos, explicados, bien explicados, ¿vale? En un vídeo, con link de YouTube, con su aplicación. Y nada, al final entrenan personalmente, ¿no? No es lo mismo, no están con su entrenador, pero bueno, pueden hacer un entrenamiento adaptado a ellos en cualquier lugar, ¿vale? Donde ellos consideren oportuno. Quiere decir que en estos momentos la oferta se abre y no solamente en Cádiz, sino en Sevilla, en Barcelona, en cualquier sitio, digamos, claro, es posible entrenar ahora con Daniel Martín. Nosotros, ¿sabes qué? Hay una frase muy buena que a mí me gusta mucho, que la única constante es el cambio. Y a mí me gusta mucho esta frase porque es verdad, porque en el día a día está compuesto de cambios, un día, una semana, la vida de las personas cambia. Y hay personas que, por ejemplo, estaban aquí, que por trabajo se han tenido que ir fuera, incluso a Andalucía, estaban muy contentos con nosotros y esta opción le ha venido de perla. Porque, por ejemplo, hay un par de ellos que están entrenando en gimnasio, uno fue incluso fuera de Andalucía, que le mandamos su entrenamiento y él nos dice que tiene incluso la misma percepción de como si estuviera aquí. No es igual, pero bueno, si te lo transmite, pues si él lo siente así, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Bueno, ya has comentado antes algo sobre el contexto, que me consta que es una palabra, un término que tienes muy presente en tus día a día, en tus entrenamientos, pero define un poco más lo que es el contexto aquí en el centro de entrenamiento. Vale, define un poco además, más. Además, hemos elegido el sitio este precisamente porque es muy tuyo, sí, el término. Define un poco más el contexto. Bueno, pues es que al final, vuelvo a repetir un poco, es que cada persona es diferente. Tú tienes el mismo... Es la clave. Tú tienes el mismo día a día que yo, Curro, el mismo trabajo, la misma familia. ¿Verdad que no? Pues entonces nosotros entendemos el contexto desde ahí, desde la complejidad, ¿vale? De cada persona que pisa la sala de entrenamiento la entendemos como una persona a la que entrenar, que es una persona diferente y que nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos a todas sus circunstancias, ¿vale? A todo su contexto. ¿Todo su contexto qué es? Pues desde que se levanta, qué tipo de trabajo realiza, qué tipo de preocupaciones tiene, qué tipo de alimentación tiene, qué tipo de descanso tiene, ¿vale? Qué tipo de estrés tiene, qué tipo de relaciones sociales tiene. Podemos hablar de infinidad de factores que pueden influir en una persona, a que se mueva de una forma u otra en la sala de entrenamiento. Y ahí es donde está realmente nuestra profesión, el saber adaptarnos
a todos los factores que están alrededor de esa persona para darle su dosis óptima y para que esa persona progrese y que encuentre salud, al fin y al cabo, ¿no? Que por lo que viene aquí, ¿vale? Y entonces, dentro de todo eso, pues está la palabra educación, que no solo es movimiento, también es importante la educación, que la persona entienda, ¿vale? Por qué hace esto, por qué no hace lo otro, por qué debe hacer esto, según todo su contexto, todas sus circunstancias, ¿vale? La educación va muy ligada también con nosotros, ¿vale? Me gusta esta palabra mucho. Educación, movimiento, educación, contexto, ¿vale? Yo entiendo, lo entiende mucha gente afortunadamente, que no se puede separar lo que es la mente del cuerpo, porque somos seres tridimensionales. Totalmente. Pero, ¿cómo abordas el trabajo emocional en una sesión de entrenamiento? Porque pienso que no todos los trabajos, porque todos no lo tienen, pero algo de trabajo psicológico tiene que haber detrás para adaptarse a cada cliente. Que precisamente en contextos diferentes, cuando lo ves venir, sabes cómo puede venir, sus expresiones no verbales. Háblanos un poco cómo abordas el tema psicológico. A ver, para nosotros, entre comillas, es fácil, que se entiende fácil. ¿Por qué entre comillas? Porque cada entrenador tiene a sus deportistas, ¿vale? Entonces tú, entrenando, coincide que es conmigo, ¿cuánto tiempo llevas? 7 años, ¿verdad? Tanto tú me conoces a mí ya como yo a ti. Entonces, para el paso previo para ir conociendo a una persona es la entrevista personal, porque ya a raíz de ahí vas sacando datos. Y si vas compartiendo tiempo con esa persona, pues te va contando cosas, te va diciendo cómo es su día a día, qué siente, sin expresarte, mira, hoy estoy triste, a lo mejor te cuento una circunstancia, pues hoy me ha pasado esto y ves que está un poquito más feliz, pues claro que hay un trabajo psicológico. Primer paso, la entrevista. Segundo paso, ir preguntando todos los días en la sala. ¿Qué cuesta que llegue tu deportista y decirle, oye, tu curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito, ¿cómo te ha ido el día? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué tal? Esto. Y a raíz de ahí tú como entrenador tienes un plan de trabajo, ¿vale? Y ese plan de trabajo se puede realizar, o tienes que cambiar al plan B, o tienes que cambiar al plan C, o tienes que cambiar al plan D, ¿vale? Porque emocionalmente esa persona pues hoy no viene bien, o incluso puede venir bien, es decir, tu plan A, ¿qué te pasa esto? Pero esta persona me tolera hoy seguramente esto, pues voy al plan B porque emocionalmente viene feliz. ¿Trabajo psicológico lo hay? Pues todos los días y a todas horas, y de todos los compañeros seguro, de escuchar a las personas, de intentar darle herramientas, consejos, ¿no? O simplemente escucharla. La adaptación, entiendo que es por tu parte, que no tienes por qué a lo mejor comentar al cliente, hoy veo que viene estresado. Tú le haces la adaptación, claro, sin que él note nada, claro, y te adapta un poco a sus necesidades. Claro, por supuesto, porque al final también entra en juego un poquito, ¿no?, la expectativa. Nosotros también jugamos con eso. Si tú a una persona le cuentas, hoy te veo fatal, el crear catastrofismo, por ejemplo, ¿no? Hoy te veo fatal o te veo mal, te voy a cambiar el entrenamiento a más fácil. ¿Tiene algún sentido decirle eso? No. Al final, tú como profesional la estás escuchando y en tu cabeza tienes que tener los conocimientos, las herramientas necesarias para decir, vale, pues esta persona hoy, si le hago el plan A, creo que no va a crear buenas adaptaciones. Me voy al plan B, y a raíz de ahí le voy a intentar ir creando un poquito más de emociones positivas hoy, de autoestima, de decir, hostia, pues mira, al final hoy venía mal y estoy entrenando bien y estoy haciendo cosas, y cambiamos un poquito esa emoción negativa de cómo vino y se va con un poquito más de emoción positiva, sin que él sepa que nosotros hayamos cambiado el plan. No tiene por qué saberlo. Muy interesante. No tiene por qué saberlo. ¿Qué importancia crees que tiene la visualización de una meta o un reto a la hora de entrenar? ¿Cómo de importante crees que es? Bueno, de hecho hay muchos estudios relacionados con... Nosotros utilizamos, por ejemplo, una herramienta en readaptación, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona está con una escayola o con un miembro impedido, ¿no?, o inmovilizado, que se llama el Motor Imagery, ¿vale? Que al final es una imaginería motora, que tú te imagines motormente moviéndote. La visualización viene un poco por ahí, ¿vale? Que seas capaz de visualizar un movimiento sin hacerlo, ¿no? A la hora del rendimiento, de que tú seas capaz de concentrarte
y visualizar que vas a hacer un gran partido, una gran carrera, ¿vale? Y al final, ¿qué te crea eso? Eso te crea unas expectativas buenas hacia la competición, hacia el movimiento, hacia lo que surja, ¿no? en esa competición, ese rendimiento o en un entrenamiento, ¿vale? No es una tarea sencilla porque la persona necesita espacio de concentración, de visualizar, ¿vale? Y de crear unas expectativas muy buenas ante esa competición, ¿no? o ese rendimiento. Está demostrado que funcionamos por química y si tú eres capaz de mentalizarte, de crear emociones positivas, de expectativas positivas, de visualizar que lo vas a hacer bien, lo que va a crear pues seguramente te ayude a la hora de... Es un trabajo mental también. Totalmente. Totalmente. De hecho, yo te digo que utilizamos ese motor imagery incluso para redactaciones agudas de personas que están inmovilizadas y que le pedimos, por ejemplo, que imaginen que están haciendo X movimiento con ese miembro inmovilizado y hay algunos pacientes que te dicen, hostia, lo he notado que he trabajado, me he cansado esa zona de trabajo. Pues curioso, ¿verdad? Pues con el rendimiento pues tiene también sus efectos positivos, por supuesto. En el entrenamiento tiene que haber un punto en el que se le exige al cliente, pero sin llegar a la frustración, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí hay que manejar también unos niveles de saber lo que tú le pides a cada cliente, porque estamos hablando de que, bueno, hay personas diferentes contextos, que algunos serán deportistas, que compiten y demás. Claro. Ahí tiene que haber también por tu parte o por parte de los entrenadores, una forma de medir y saber hasta dónde llegar. Claro, es que al final tú tienes que medir constantemente. Tú no puedes decir, nosotros, o el perfil lo vemos así, vale, Curro, hoy tienes que hacerme 100 saltos. Vale, ¿y por qué? Me tiene que hacer Curro que controla ahí sobre los 100 saltos. ¿En qué momento le va a aparecer la fatiga? ¿De qué momento me lo va a hacer? Entonces, ahí podemos hablar del control de la carga del deportista, ¿vale? Para que no se frustre y educarle en que eso es importante, no tener un control de la intensidad, del volumen, ¿vale? De muchos factores que hay. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Por el trabajo previo que hay detrás, ¿vale? Para no frustrar a una persona, nosotros queremos hacer siempre un buen trabajo, controlar las cargas, controlar el volumen, para que mi deportista vaya creando adaptaciones progresivas, ¿vale? Y como tú has dicho, pues claro que puedes crear frustraciones. Si tú no tienes ese control y exiges a las personas a que diga, me tienes que hacer 80 y la persona te hace 60 y no llega a 80 y no te dice nada, esas 20 que crean frustraciones seguramente. Digo, hostia, y yo no he llegado a los 80, soy un mierda. ¿Sabes? Pues no eres un mierda. A lo mejor es que no te han programado bien el volumen de trabajo, la intensidad de trabajo y por eso no has llegado. Entonces, pues claro que se pueden crear frustraciones en una sala de entrenamiento, igual que excitaciones de, oh, qué bien, pero frustraciones también se pueden crear, seguro. Y a lo mejor las frustraciones no las vemos, las excitaciones sí, pero las frustraciones no las vemos. Y se va la persona por ahí como diciendo, sí, todo bien, pero se va diciendo, hostia, no he llegado a lo que me ha pedido mi entrenador. Oh, y no lo sé como entrenador porque no me la quiero decir. Entonces, pues sí, seguramente que las hay, pero bueno, nosotros intentamos que no, porque nos podemos equivocar, por supuesto, pero creo que lo tenemos todo bien medido, controlado, que se nos escapará algo, seguro, pero que en ese aspecto creo que lo tenemos todo bien controlado. ¿Cómo es la desconexión de Dani Martínez cuando termina una semana de trabajo? ¿Cómo desconecta de lo que es el trabajo? Que bueno, cada persona tiene el suyo, pero cada persona tiene su método también. Entonces una persona que está con el deporte toda la semana, a lo mejor hace deporte para desconectar, no lo sé. ¿Cómo desconecta? Totalmente. Al final es complicado porque mi pasión es el deporte, tanto transmitirlo, ¿no? Como hacerlo. Entonces es complicado, como tú bien sabes, que tú eres también un hombre de negocio, ¿no? De pequeña empresa como yo. Desconectar, a veces es complicado, porque aunque todo vaya bien a día de hoy, siempre tiene uno, puedo mejorar esto, puedo hacer esto, tal. Al final es muy complejo manejar un negocio, una pequeña empresa, en este caso un centro de entrenamiento, es difícil conectar, pero bueno, herramientas que busco, pues como tú bien dices, a veces busco un poco la soledad,
el desconectar de la vorágine del día a día, de toda la gente que pasa por aquí, de los compañeros, ¿no? Que todo el mundo al final acude, Dani esto, Dani lo otro. Pues una de mis herramientas es buscar un poco de soledad a través de la carrera, que es mi deporte favorito, ¿vale? Meterme en la naturaleza, de caminar, incluso cuando voy a caminar me paro en un sitio que digo, este sitio mola. Me siento, me pongo 5 o 10 minutitos a reflexionar de lo afortunado que soy por hacer lo que me gusta, por estar en mi pueblo, ¿no? Por ver a mi familia todos los días, que creo que todo eso no lo puede hacer, ¿no? A mi madre, a mi padre, o toda la semana, a mis seres queridos, a mi pareja, dormir en mi casa, ¿no? Estar rodeado de un equipo de trabajo. Pero claro, si no utilizas ese tipo de herramientas de parar, reflexionar, de hacer cosas que te gustan, pues seguramente me costaría más desconectar. Pero bueno, a veces reconozco que es difícil, pero lo intento a través de la reflexión, de la meditación, de sentirme un afortunado y de hacer deportes que me gustan. Mucho trabajo mental también. Sí, claro que lo hay. Al final también para tú te lo tienes que aplicar a ti mismo, ¿no? Para tú después decirle a las personas, mira, esta herramienta es importante, ¿no? Si no la aplicas en ti mismo, pues mal vamos. Quédate con algo, solamente con una cosa que te haya dado este oficio, digamos, este trabajo, y qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te ha llegado. Lo que más me gusta, bueno, pues podría decirte que gracias a nuestra filosofía no cambiaría por nada las relaciones humanas que me he llevado y que me estoy llevando de todo esto. Creo que es lo más bonito que me voy a llevar seguro cuando en algún día esto termine. Lo más bonito que me voy a llevar, lo mejor, son las relaciones humanas, la gente que he conocido y que seguiré conociendo seguro. Eso creo que es lo más bonito que me voy a llevar de aquí, sin duda, seguro, estoy seguro de ello. Bueno, yo creo que después de este bombardeo de preguntas, no sé si habrá algo que se me quede en el tintero, algo que te gustaría haber dicho. Bueno, creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? De cómo trabajamos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? Sí me gustaría remarcar un poco, quizá cómo ha empezado la entrevista, ¿no? De decir que físicamente Daniel Martínez y yo, pero sería poco o nada sin Paco, sin Nico, sin Mario, sin Juanfran, sin Héctor, sin Zara a día de hoy. Entonces sí que me gustaría remarcar eso, que somos un equipo, que estoy muy agradecido a todos ellos, al trabajo que hacen, y quizás eso es lo que pondría por encima en toda la entrevista, ¿no? El equipo que formamos y bueno, lo bien que creo que estamos trabajando para el sector de la salud. Y bueno, sí que me gustaría un poco remarcar eso para finalizar. Creo que hemos hablado un poquito de todo. Es difícil resumirlo en una entrevista, ¿no? Hablar así, pero bueno, creo que eso es lo que me gustaría remarcar. Bueno, y ya por último, un consejo, unas palabras para, bueno, algo que te salga de adentro decir para todos los que nos escuchen, hasta donde llegue gente, bueno, deportistas, clientes, no clientes, una reflexión última, si quieres, a la cámara. Bueno, como reflexión última, yo creo que puedo hablar un poco de la salud, del entrenamiento, de otra cosa no me veo capacitado para ello. Como reflexión, pues que no todo vale en el ejercicio físico, que tú eres tú, tu salud es tuya y que te tienes que poner en manos de profesionales y que el más no siempre es mejor. Y nada, que tu salud es tuya y que depende de ti cómo quieras cuidarla. Un poco sería la reflexión final. No sé si puede valer, pero... Pues nada, Dani, muchas gracias por haber atendido a esta entrevista, a este podcast, y espero, bueno, nos veremos diariamente, pero más adelante y quién sabe, hacer otra valoración pues, y demás. Muchas gracias a ti. Espero que haya servido y que le guste a la gente, a quien lo quiera escuchar y nada. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Hoy hemos hablado de emprendimiento, de superación, de yoísmo, de ilusión.
hemos hablado de miedo, de inclusión en el deporte, hemos hablado de salud, hemos hablado del concepto de equipo, de emociones, de pasión, de gestión, hemos hablado de adaptación, de desconexión, también de meditación, de trabajo mental, de relaciones humanas. Hoy hemos conocido un poco más a Daniel Martínez y el trabajo físico y mental que hay en las sesiones de entrenamiento de un entrenador personal profesional. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast.